¿Puede una esfera girando en el vacío generar rayos? En pleno siglo XVII, mucho antes de Edison, Tesla o siquiera Benjamin Franklin, un hombre logró producir electricidad con una esfera de azufre. Su nombre era Otto von Guericke. No era un inventor común, sino un burgués alemán, alcalde de Magdeburgo, obsesionado con los misterios del vacío, del aire y del fuego invisible que luego llamaríamos electricidad. En una época donde aún se discutía si el vacío realmente existía o si Dios lo permitiría, este hombre se atrevió a construir máquinas que ni siquiera los alquimistas entendían del todo. Pero lo curioso no es solo lo que construyó. Es cuando lo hizo. Corre el año 1660. En las ciudades alemanas aún se recuperan de las cicatrices de la Guerra de los 30 años. Las velas iluminan los hogares y el pensamiento mágico aún se mezcla con la ciencia. Sin embargo, en un rincón del Sacro Imperio Romano Germánico, un hombre está a punto de frotar una esfera y cambiar la historia de la electricidad. Otto von Guericke ya era famoso por sus experimentos con el vacío. Tal vez has oído hablar de los hemisferios de Magdeburgo, dos cúpulas metálicas selladas al vacío que ni siquiera una jauría de caballos opuestos podía separar. Ese experimento ya desafiaba todo lo que se creía sobre la presión atmosférica. Pero Guericke no se detuvo ahí. Quería saber más. ¿Qué pasaría si pudiera manipular otras fuerzas invisibles? Entonces diseñó un aparato inusual, una esfera de azufre sólida, montada sobre un eje, que podía girarse con una manivela. Cuando la hacía girar y luego colocaba la mano o un trapo seco sobre ella, algo mágico sucedía, chispas saltaban. Se oían crujidos. El aire olía extraño. La esfera se convertía en un pequeño sol contenido. Hoy lo llamaríamos un generador electrostático primitivo. En su época, era algo digno de la alquimia. Lo más fascinante es que Otto no sabía que estaba generando lo que hoy entendemos como cargas eléctricas. Aún no existía el concepto de electrones. Lo que él describía era una fuerza atractiva, una especie de alma invisible que parecía salir del azufre cuando lo frotaba. Sin saberlo, estaba presenciando el fenómeno de la electrificación por fricción, uno de los principios más antiguos de la electricidad. En algunos de sus experimentos, notó que pequeñas plumas o trozos de papel eran atraídos hacia la esfera electrificada. A veces incluso quedaban suspendidos en el aire, temblando, como si tuvieran vida propia. Otros objetos parecían ser empujados o repelidos. Era como ver a la materia reaccionar a una voluntad invisible. Y sin embargo, nadie lo entendía del todo. Otto von Guericke estaba creando un espectáculo que rozaba la magia. Pero con fundamentos reales. Lo irónico es que, por muchos años, su electrizador fue visto como una simple curiosidad. No tenía aplicaciones prácticas. Era un espectáculo de salón, algo para maravillar a los nobles o para mostrar en universidades. Nadie pensaba que esa esfera de azufre abriría el camino a tecnologías que hoy mueven al mundo. Pero la historia tiene memoria. Sin el electrizador de Guericke, no habrían existido las botellas de Leyden, ni los experimentos de Franklin con rayos, ni los generadores de Wimshurst, ni la chispa que encendió la revolución eléctrica. Y aquí viene un detalle curioso: Guericke eligió azufre no por razones químicas, sino porque era fácil de moldear. Lo derretía, lo vertía en un molde esférico, lo dejaba enfriar. Y luego lo frotaba hasta hacer brotar el fuego invisible. El azufre era, sin saberlo, uno de los mejores materiales para mostrar el fenómeno eléctrico por fricción. Mucho tiempo después, los científicos descubrirían que el azufre tiene una gran capacidad para acumular cargas negativas. Pero en ese momento, era solo intuición. Tal vez lo más admirable de Otto no es que haya inventado una máquina que genera electricidad. Es que lo hizo sin tener las teorías, los nombres ni los conceptos que hoy nos parecen evidentes. Se lanzó a experimentar con lo desconocido, en un mundo que aún creía que los rayos eran mensajes divinos. Hoy, más de 3 siglos después, los generadores modernos se basan en principios que Otto von Guericke ya había vislumbrado. Y aunque su nombre no suene tanto como el de Edison o Tesla, su esfera de azufre girando en la penumbra fue una de las primeras luces de la electricidad. ¿Quién diría que algo tan simple como frotar una bola podría ser el inicio de una revolución? Si te sorprendió esta historia, imagina cuántas otras han sido olvidadas entre los pliegues del tiempo. Cuéntame en los comentarios, ¿crees que la historia le ha hecho justicia a Otto von Guericke? Y si quieres descubrir más inventos olvidados que cambiaron el mundo, suscríbete. Aquí las curiosidades no tienen descanso.